Mi nombre es Franklin Cortés Castillo, soy abogado egresado de la Universidad Libre de Cali, especialista en seguridad social de la Universidad de San Buenaventura, igualmente de Cali. Soy el apoderado de la señora Marta Lucía Valencia en el proceso ordinario laboral que se adelantó contra el municipio de Restrepo, quien terminó condenado mediante sentencia a pagar una pensión de sobrevivientes a la señora Marta Lucía y a su hija menor de edad por los errores u omisiones que cometió el municipio de Restrepo en la afiliación del señor Luis Alfonso Castrillón, quien era jefe de planeación municipal al sistema de seguridad social. Yo nací en Barbacoas, Nariño, y viví mi infancia en este municipio hasta la edad de 7 años, cuando por razones de trabajo mi papá le tocó trasladarse al departamento del Chocó y pues nosotros, la familia, nos quedamos viviendo aquí en Cali. Al año de estar viviendo en Cali, mi papá decidió que deberíamos trasladarnos a vivir todos al departamento del Chocó, que era donde él trabajaba, específicamente a Andagoya, Chocó. Allá transcurrió el resto de mi infancia y inicié a estudiar mi bachillerato. Desafortunadamente, cuando tenía 14 años de edad, falleció mi madre. Y a petición de una tía, hermana de mi madre, que vivía en Barbacoas, Nariño, mi padre me hizo la propuesta de que fuera a estudiar a Barbacoas con el apoyo o respaldo de esta tía. Cuando yo llegué a Barbacoas, mi tía estaba con 5 hijos que ella tenía, porque el esposo de ella estaba estudiando en Moscú, en Rusia. En ese entonces a mí me nació mucho la lectura, porque mi tía tenía una biblioteca muy completa donde había muchos libros de medicina. Yo, pues en mis ratos libres, leía mucho esos libros de medicina y me nació una inclinación por la medicina. Pero también entendía y tenía claro de que la carrera de medicina siempre la ha sido una carrera muy costosa y que al no tener un apoyo económico, porque mi padre no tenía, digamos, la capacidad económica para garantizarme la financiación de esta carrera, entonces siempre tuve claro que iba a ser un imposible para mí. Cuando yo terminé el bachillerato, fui a pasar unas vacaciones con mi padre al departamento del Chocó, con la intención de regresar a Barbacoas, Nariño. Sin embargo, cuando yo fui, estando en el Chocó en ese periodo de vacaciones, tuve una oportunidad de trabajar en la empresa donde trabaja mi papá, que era la empresa de mineros del Chocó. Realmente yo tomé este trabajo como algo vacacional, no pensaba quedarme ni en la empresa ni quedarme viviendo nuevamente en el departamento del Chocó, porque en los planes de la familia estaba que yo debería regresar a Barbacoas. Sin embargo, ante, digamos, la situación económica que vivía mi familia en ese entonces, pensé que era bueno empezar a trabajar para ayudarle un poquito a mi papá en la parte económica, porque nosotros somos 14 hermanos, éramos, ahora somos 13 porque ya falleció una hermana por parte de mi papá. Y a pesar de la insistencia de mi papá, decidí de manera personal quedarme un tiempo trabajando en esa empresa, y él siempre me insistía en que me regresara del Chocó, que no me quedara allá porque no tenía la oportunidad de hacer una carrera universitaria allá. En ese entonces,
Los próximos que tenía para mí hacer en las universidades, la oportunidad que tiene en el Chocó era hacer licenciaturas en la Universidad Tecnológica del Chocó, pero nunca tuve, digamos, esa vocación, esa inclinación por hacer una licenciatura. Estando en el Chocó, en esos planes de vacaciones o de trabajo, de querer ayudarle a mi papá un tiempo, antes de venir a Cali o regresar a Nariño con aspiraciones de hacer una carrera profesional, me enamoré y de ese enamoramiento tengo mi orgullo, que es mi hija Mallory Cortés. Todo este tiempo que yo viví en el Chocó y que tuve mi relación de pareja con mi esposa Marisol, mi papá siempre me inculcaba y cada vez que conversábamos me reclamaba que yo estaba perdiendo el tiempo en el Chocó y que realmente tenía que salir del Chocó si quería hacer una carrera profesional. Se pasó el tiempo y a los 5 años mi padre terminó convenciéndome de que no podía estar más tiempo en el Chocó y renuncié a la empresa donde trabajaba allá. Inicialmente llegamos a Buenaventura a vivir con mi esposa. Yo estuve en Buenaventura casi un año trabajando, pero tampoco había muchas oportunidades de hacer una carrera universitaria, y sobre todo lo que yo quería estudiar, que era Derecho. Mi padre siempre me iba inculcando que tenía que estudiar, que tenía que estudiar, que tenía que estudiar, porque él es una persona que sus posibilidades de estudio solamente tuvo quinto de primaria, pero es una persona que lee mucho, que se instruye mucho y él, si uno se sienta a hablar con él, a cualquier persona le haría entender de que él es abogado, porque él es una persona que lee mucho y se interesa mucho por los problemas de la comunidad, y para uno poder atender los problemas de la comunidad pues tiene que en muchos casos tener la oportunidad de leer o estar informado. Cuando yo estaba en Buenaventura, después de un año fui a pasar vacaciones al Chocó a visitar a mi padre, y él se sentó conmigo y me dijo que ya estaba pasando demasiado tiempo y que igual la universidad no, que el proyecto de estudio estaba como parado y que eso ya le preocupaba. Fue entonces donde decidí quedarme aquí en Cali, me fui a vivir con 2 hermanos. Ese proyecto de estudio siguió congelado porque a pesar de que ya estaba viviendo en Cali, los primeros trabajos, la primera oportunidad de empleo que tuve en Cali siempre fueron en empresas donde tenía que hacer turnos. Entonces no podría yo iniciar el proyecto de estudio al mismo tiempo que estar trabajando en estas empresas. Después tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto de Seguros Sociales y inicié otros proyectos. Desafortunadamente, a los 3 años de estar vinculado en el Instituto de Seguros Sociales, yo tenía un cargo que era, digamos, provisional, no era de planta, y un gerente decidió, digamos, hacer uso de esa facultad que tenía de remover al cierto personal, y entre esos removió a Franklin Cortés. Entonces fui allí donde entendí que ya realmente se estaba pasando mucho el tiempo y que yo tenía que iniciar hacer algo, que no podía seguir así porque ya tenía 28 años de edad y no había iniciado realmente este proyecto, y eso iba a ser una frustración, digamos, que para mí, al igual que para mi padre. En ese entonces decidí ya iniciar los trámites de matrícula para la universidad, y me acuerdo tanto que cuando yo tomé la decisión de iniciar estos estudios, en ese momentico no tenía el dinero para pagar la matrícula, y hablando con un amigo del tema de estudio, me dijo, ¿y cuál era el problema? Que por qué no me matriculaba pues ese mismo año. Entonces yo le dije que ahorita no tengo la plata. Entonces este amigo, a quien le agradezco mucho, me dijo, vamos a la universidad, yo te presto la plata de esta primera matrícula. Así fue como empecé, y para el año siguiente me gané una beca y no me tocó pagar matrícula. Durante la carrera tuve muchos inconvenientes económicos porque no tuve, digamos, estabilidad laboral. A pesar de que tenía buenos empleos, estos empleos no fueron estables durante toda la carrera, y fue así como me tocó para poder, digamos, cubrir económicamente los gastos de la universidad. Solicité un crédito en el ICETEX. Entonces, con esto pude financiar las matrículas en aquellos periodos donde llegaba la fecha de matricularme y no tenía dinero, entonces acudía a los desembolsos del ICETEX
financiar la carrera y no parar, porque yo tenía muchos antecedentes en la universidad de personas que llevaban 7, 8 años haciendo una carrera que duraba 5 o 6, porque tenía que parar o cuando no tenían para la matrícula, se para un año, cuando uno va a regresar le han cambiado el pensum académico, y eso genera muchos inconvenientes, o un estímulo al retiro o al abandono. Entonces por eso siempre traté de terminar mi carrera sin interrupciones para no poner, digamos, como en peligro ese entusiasmo y ese cariño que tenía por la carrera. Entonces, después que yo termino mis estudios, no tenía claro si iba a ser empleado público, qué iba a pasar. Cuando uno se gradúa, uno tiene como una meta de querer ser profesional en una carrera, pero cuando ya se gradúa, dice, ¿y ahora qué hago con esta tarjeta? ¿Qué hago con este título? Digamos que yo fui una persona muy afortunada y he contado, digamos, con el respaldo o la confianza de muchas personas, porque cuando yo terminé la carrera, que no tenía experiencia profesional, por información de una cliente a quien le habíamos hecho un estudio pensional, ella había visto un clasificado donde la firma Ginete y Asociados estaba haciendo una convocatoria para abogados que tuvieran conocimiento o experiencia en seguridad social. Fue así que, como por recomendaciones de esta señora, yo fui a la firma Ginete y Asociados y a conseguir una entrevista con el dueño o jefe de la firma, y para ese entonces el requisito para ingresar a esta empresa era que uno debería entregar la hoja de vida y que luego él calificaba o valoraba esas hojas de vida y determinaba a quiénes llamaba a entrevista. Cuando yo me acerqué a esta empresa me dijeron que el doctor Mario Ginete no estaba en la ciudad y me recomendaron que dejara la hoja de vida. Para lo cual yo dije que no me gustaba dejar hojas de vida, porque uno, por experiencia, uno mira que en muchas oficinas hay una cantidad de hojas de vida que terminan en la basura y a uno nunca lo llaman. Entonces yo le propuse a la secretaria que cuando el doctor Mario Ginete llegara, que le planteara mi inquietud, que yo había estado en la firma, y que si a él le interesaba, pues que me llamaba y luego hacíamos la entrevista y mirábamos pues las condiciones de trabajo y si a él le podía interesar lo que yo le ofrecía y si a mí me podía también interesar la propuesta económica del doctor Mario. Fue así como cuando el doctor Mario regresó a la ciudad de Cali, lo primero que hizo al día siguiente fue llamarme a mi casa. Recuerdo tanto que fue como a eso de las 6 de la mañana, para lo cual primero se disculpó por la hora de la llamada, pero me manifestó que le había llamado mucho la atención la forma en que yo había enfrentado a la secretaria y la propuesta que yo le hice, porque la gente siempre se somete a lo que la empresa propone. Deja una hoja de vida, deja la hoja de vida. Entonces me dijo que le había llamado mucho la atención y que no había llamado a ninguna otra persona, y fue cuando él me hizo una propuesta económica y fue donde terminamos ya, digamos, haciendo un convenio, porque yo no soy empleado del doctor Mario, nosotros estamos es un contrato de asociación, entonces hubo un arreglo económico y terminamos poniéndonos de acuerdo en ese convenio, y fue que empezó a funcionar en la firma Ginete y Asociados el área de seguridad social. Mi nombre es Franklin Cortés Castillo, soy abogado de la Universidad Libre de Cali, especialista en seguridad social de la Universidad de San Buenaventura. Escogí estudiar la carrera de Derecho porque, además de que me gusta mucho esta profesión, mi padre tuvo una influencia muy marcada tanto en mi formación personal como en la escogencia de mi carrera. Soy el apoderado de la señora Marta Lucía Valencia en el proceso ordinario laboral que se adelantó contra el municipio de Restrepo, quien terminó condenado mediante sentencia a pagar una pensión de sobrevivientes a la señora Marta Lucía y a su hija menor de edad. Yo estaba recién graduada y tenía 17 años, yo me casé menor de edad con él.
Teníamos muchos planes, nuestro futuro se veía muy bien porque él tenía un buen trabajo, teníamos nuestra casa. Una persona que lo convenció para que trabajara con él en su campaña, era una persona que se iba a lanzar como alcalde. Entonces mi esposo, él aceptó, se retiró de la docencia y se dedicó a la política. Esta persona logró subir a la alcaldía y lo nombró a él jefe de planeación. Eso fue en el año 2001. Él se posesionó en su cargo el 1 de enero, empezó a ejercer a partir del 2 de enero de 2001 y en ese año yo quedé en embarazo. Todo iba bien, todo era muy bonito, pero en el mes de septiembre él recibió unas amenazas. En el mes de septiembre de ese mismo año él recibió unas amenazas. Entonces él decidió renunciar y viajar fuera del país. Él había escogido el país de Costa Rica. Como yo estaba en embarazo, el nacimiento estaba para el mes de diciembre. Entonces él me dijo que esperábamos a que ella naciera, la bebé, y que en enero o febrero él mandaba por nosotras. Él presentó su carta de renuncia, iba a trabajar hasta el 30 de septiembre. Nuestra vida era muy tranquila, podíamos salir, podíamos tener la puerta de la casa abierta, pero después de estas amenazas todo fue una constante tensión. Si se tocaba la puerta había que preguntar primero quién era, ya no podíamos salir juntos. Esa fue la época en que llegaron los paramilitares aquí al municipio de Restrepo. Yo tenía 6 meses de embarazo aproximadamente y siempre fue muy tensionante eso, si había una persona extraña, porque uno en un pueblo se conoce con todo el mundo y cuando hay una cara nueva siempre estábamos pensando en qué momento nos iba a atacar o nos iba a hacer algo. $15 días antes del asesinato de él, fue un personaje que pertenecía a este grupo de paramilitares y le dijo a él que tenía que acompañarlo para que arreglaran un problema que había. Mi esposo fue con mi suegro. Pienso yo que de esta manera se ganaron su confianza, porque a los 15 días regresó nuevamente ese personaje y le dijo que tenían que hablar con una persona de un rango más alto. Ese día era un jueves. Él estaba haciendo el empalme para entregarle a la persona que iba a quedar encargada de la dirección de planeación. Él llegó, como siempre, a mediodía a almorzar. Almorzamos juntos, como también siempre lo hacíamos. Se despidió a la 1 de la tarde. Me dijo que iba a continuar con su empalme. Yo quedo tranquila porque sé que él se dirige hacia la alcaldía y bueno, nada va a pasar. Yo de allí me voy para la casa de mi suegra, pero cuando llego donde ella me dice que había llegado nuevamente este personaje, este paramilitar, a decirle de que debían aclarar otra vez esta situación. Él se va en el carro de la alcaldía con mi suegro y yo quedo preocupada, pero como ya había pasado una vez que habían ido y no les habían hecho nada, entonces pensé que en esta ocasión iba a ser igual. Yo me fui para la casa de mi mamá, a las 5 de la tarde bajé otra vez para la casa de mi suegra y no habían llegado. En ese momento empecé a preocuparme. Pasamos toda la noche esperando y nunca llegaron.
yo tengo una influencia muy marcada de las regiones del país donde me crié. Yo parte de mi infancia y adolescencia la viví en Barbacoas, Nariño, y otra parte en el departamento del Chocó. Las dificultades que tenemos los jóvenes o adolescentes en estas zonas apartadas del país son las de la ausencia, digamos, casi que total por parte del Estado colombiano. Pero por ser zonas, digamos, donde no hay mayor desarrollo o mayor evolución, también hace de que los jóvenes se dediquen especialmente al estudio, porque no hay mayores distracciones, no hay, digamos, los conflictos sociales que hay en las grandes urbes del país o en el mundo. Entonces los jóvenes en esa época, cuando yo estudiaba en estos municipios, siempre nos dedicamos especialmente al estudio, a pertenecer a grupos de danza, a hacer teatro, o sea, siempre uno está como alejado de ciertas influencias que sí ocurren en las grandes ciudades. El abogado Franklin Cortés, especialista en seguridad social, representó a Marta Lucía Valencia, quien buscaba obtener la pensión de supervivencia debido al fallecimiento de su esposo Luis Alfonso Castrillón. Luis Alfonso llevaba 8 meses trabajando como jefe de planeación en el municipio de Restrepo, cuando comenzó a recibir amenazas por parte de grupos paramilitares. "15 días antes del asesinato de él, fue un personaje que pertenecía a este grupo de paramilitares y le dijo a él que tenía que acompañarlo para que arreglaran un problema que había. Mi esposo fue, a los 15 días regresó nuevamente ese personaje y le dijo que tenían que hablar con una persona de un rango más alto. Él se va en el carro de la alcaldía con mi suegro y yo quedo preocupada, pero como ya había pasado una vez que habían ido y no les habían hecho nada, entonces pensé que en esta ocasión iba a ser igual. Pasamos toda la noche esperando y nunca llegaron. A las 6:30 de la mañana, mi suegra y su hijo pequeño, ellos se fueron para la alcaldía para irse en ese carro que habían delegado para irlos a buscar. Yo me quedé sola en la casa y esperé en el andén, en el antejardín, esperé a la razón. Mientras yo estaba allí, unas 3, 4 veces pasó un paramilitar en una moto y él miraba y miraba y miraba. Eso fue muy tensionante ese momento porque yo pensaba que de pronto me iba a hacer algo a mí, porque yo ya sabía que ellos se habían ido con un paramilitar. A las 7:30 llegó el niño, el hermanito menor. Él llegó corriendo y yo lo vi muy pálido. Yo le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él no hablaba. Él simplemente con una seña, con hacerme así, él no pudo hablar, él simplemente me hizo que así. Yo siempre tuve esa esperanza de que no fueran ellos, que fueran esos paramilitares los que estaban allí en ese carro. Pero a las 11 de la mañana, el alcalde del municipio de ese momento me confirma de que sí son ellos. Cuando me dan la noticia de que son ellos, yo siento que el mundo se derrumba. Me siento desprotegida porque él era mi todo. Él era mi amigo, mi esposo, era todo. Y además de eso, me encontraba embarazada de nuestro primer bebé, que lo estábamos esperando con mucha ilusión. Yo inicialmente, cuando quedé viuda, no hice nada por investigar sobre ese tema de la pensión, primero por desconocimiento y segundo por temor, por miedo a hablar. Sabía que iba a tener que contar sobre su muerte y sentía mucho temor. A los 2 años decido
reclamarle al fondo de pensiones de Horizonte por insistencia de mi suegra. Pero ellos me dicen que ellos no pueden responder ante eso porque los pagos no se hicieron ante ese fondo de pensión. Sí estaba afiliado, pero nunca hicieron pagos. Entonces ellos me dicen, debe reclamarle directamente al municipio de Restrepo. Cuando la señora Marta Lucía llega a la consulta, me llamó mucho la atención porque en ese entonces ella era muy joven, tal vez tendría 22, 23 años, que no es normal que una persona de esa edad consulte un tema de pensiones. Entonces le pregunté cuál era su inquietud, que por qué había llegado a nuestras oficinas, y me comentó que porque un fondo de pensiones le había negado la pensión de sobrevivientes por la muerte de su esposo. Yo quedé muy desanimada con esta respuesta y pensé, no, ahí no hay nada que hacer. En el año 2006, que fue cuando volví a retomar esto, me pasó una cosa muy curiosa porque yo estaba viendo televisión y estaba cambiando de canal cuando justo me encontré con el doctor Franklin de Gineta y Asociados, que ellos tienen su programa. Listo, vamos con el tema de pensión de sobreviviente. Y justo cuando estaba pasando el canal, él estaba diciendo pensión de sobreviviente. Me enganché con eso, me quedé escuchándolo y yo dije, esta puede ser una opción. Al otro día fui, lo busqué. El programa de televisión consiste en que nosotros nos presentamos donde se le da instrucciones sobre el tema de seguridad social. Nosotros mismos programamos unos temas, se le da a conocer a la comunidad para que la comunidad, de acuerdo a su caso, a las necesidades que tenga, si bien amerita, haga una consulta, pues vaya, o muchas veces la información que se brinda a través del programa es suficiente para que la gente aclare muchas dudas sobre el tema de seguridad social. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de seguridad social actualmente? Y la importancia de nosotros, de nuestro programa, que a veces las personas sin formación, en la tienda, en el bus, en el cine, la gente comenta alguna situación que se puede estar presentando porque de alguna manera hoy en día todos tenemos que ver con el tema de seguridad social, porque si no es nuestro caso, es el de nuestro tío, nuestro pariente, nuestro primo, o nuestro papá o mamá tienen algún trámite pendiente con el tema de seguridad social. Pero se está dando mucha información equivocada. Todo el mundo opina y todo el mundo dice, y es así que cuando la gente viene a consulta, uno le da el concepto del abogado, y muchas veces la gente se atreve a decir, es que el señor de la tienda en mi casa me dijo otra cosa. Entonces nosotros lo que buscamos con este programa es primero llegar a la gente, aclarando algunos temas. La hora del proconsumidor. En defensa de su salud y su bolsillo. Con Colpensiones, digamos, es tan pobre el contenido de las resoluciones, hay tanto desconocimiento que yo como práctica profesional lo estoy haciendo contra las resoluciones de Colpensiones, no estoy haciendo reclamación nuevamente administrativa, accediendo a los recursos de ley, sino presentando una demanda de una vez. De una vez. Listo, vamos con el tema de pensión de sobreviviente. Los requisitos son muy parecidos a la pensión de invalidez que tocábamos antes, ¿sí? Las 50 semanas en los últimos años anteriores a la fecha de fallecimiento. Pero también quienes no cumplen con esos requisitos, hay unos temas que ya han sido adecuados por la Corte por vía de jurisprudencia y también se puede acceder a la pensión en algunos casos a pesar de no tener esos requisitos legales. La hora del proconsumidor. Comprometidos con la verdad, con valor y sin temblor. Para no ser víctima de abusos, para que sus derechos no perezcan, tenemos una cita en la hora del proconsumidor. Muchas veces la gente llega a la cita y con la entrevista también resuelve sus dudas, no necesariamente tiene que contratar, porque en esa parte sí hemos sido, digamos, bastante éticos, en donde tratamos de que la gente contrate solamente cuando lo amerite, no hacemos el programa para que la gente llegue y acaparar cliente, llevar una cantidad de procesos que en muchos casos no eran necesarios o que no se va a tener ningún resultado. Yo tenía mucha documentación adelantada porque debido a que había reclamado primero con el Fondo de Pensiones de Horizonte,
ya tenía esa documentación lista. Simplemente fue hacer el poder, firmarle el poder y ya él empezó a gestionar todo esto. Cuando la señora Marta Lucía llega a la oficina o contrata con nosotros, ella ya tenía una respuesta formal del fondo de pensiones, y era que el fondo de pensiones no iba a reconocer la pensión porque el municipio de Restrepo no había afiliado de manera oportuna al señor Luis Carlos Castrillón al sistema de seguridad social, y que además no había pagado los aportes suficientes para que el fondo fuera quien tuviera que afrontar o responder por la obligación de la pensión de sobreviviente. Fue en ese entonces que le pedí a ella que me contara la historia de dónde había trabajado y cómo habían ocurrido los hechos, y por qué después de tanto tiempo, pues apenas ella estaba, digamos, consultando con un abogado. Entonces fue donde ella me contó que su esposo, fallecido, el señor Luis Alfonso Castrillón, se había vinculado al municipio de Restrepo en el cargo de jefe de planeación en el mes de enero del año 2001. Que posteriormente él fue asesinado, si no estoy mal, en el mes de septiembre del mismo año, y que ya no hizo nada porque no tenía conocimiento y no sabía que tenía derecho a algo. En el año 2004, ella se presenta al fondo donde le informaron que él estaba afiliado para el riesgo de invalidez, vejez y muerte, inicia un trámite que este fondo le niega porque el municipio de Restrepo no afilió en debida forma al señor Castrillón al sistema de seguridad social. El problema que presentó el municipio fue que el señor Castrillón, como lo decía antes, se vinculó desde el mes de enero y no lo vincularon al municipio. Solamente en el año 2002 pretendieron corregir el problema, pero tampoco lo hicieron de mejor forma porque solamente pagaron 2 meses. Debieron haber, para que eso pudiera tener algún éxito frente al fondo o para librarse probablemente de la responsabilidad de tener que asumir el pago de la pensión de sobrevivientes, tuvieron que haber pagado todo el periodo y solamente pagaron 2 meses. Lo primero que hicimos fue, pues cuando ya la señora Marta Lucía nos entregó toda la documentación que necesitábamos, fue dirigirnos al municipio de Restrepo, exponiéndole la situación para que ellos asumieran pues esta obligación de una manera pronta para que la señora Marta Lucía, digamos, resolviera su problema de ingresos y para que el problema no se le fuera a crecer o a agigantar al municipio de Restrepo. Todo este proceso empezó en el año 2006 y se dilató mucho porque fueron muchos gobiernos, entonces siempre el alcalde que llegaba decía, no, yo tengo que mirar esto como es, y luego el otro. Nosotros con el primer alcalde que nos tocó, tuvimos varias conversaciones donde él nos manifestó que estaba muy interesado en resolver la situación de la señora Marta Lucía, primero por no afectar las arcas del municipio y segundo porque pues estaba muy interesado y muy condolido con la situación de la señora Marta Lucía Valencia y que su interés era pues solucionar este problema de manera pronta, pero la verdad es que todo se transformó en dilaciones y nunca hizo nada para solucionar el conflicto que se había presentado. La verdad es que en seguridad social, en el tema de pensiones, se puede hacer una labor, digamos, como en todas las profesiones, una labor social, pero hay unas que se siente más o que uno siente mayor satisfacción porque cada vez que uno le resuelve un problema pensional a un cliente o a una familia, muchas veces está con eso garantizándole bienestar o tranquilidad o ingresos económicos o dignidad a una familia. Entonces, digamos que los 10 años que llevo en el litigio,
Hoy por hoy soy un convencido de que esta era mi carrera, que esto era lo que yo quería, que esto era para mí. Y me da pues una satisfacción muy enorme que haberle cumplido, digamos, este sueño a mi padre y poder tener las satisfacciones personales y familiares que he tenido hoy en día gracias a mi carrera. El abogado Franklin Cortés, especialista en seguridad social, demandó al municipio de Restrepo por la mala afiliación de su jefe de planeación, Luis Carlos Castrillón. Al ser asesinado Luis Carlos, su esposa tenía derecho a una pensión de supervivencia, pero el alcalde de Restrepo, a pesar de mostrar buenas intenciones, dejó que el proceso se dilatara y su mandato se terminó sin haber resuelto ese pleito. Nosotros con el primer alcalde que nos tocó, tuvimos varias conversaciones donde él nos manifestó que estaba muy interesado en resolver la situación de la señora Marta Lucía, primero por no afectar las arcas del municipio y segundo porque pues estaba muy interesado y muy condolido con la situación de la señora Marta Lucía Valencia y que su interés era pues solucionar este problema de manera pronta, pero la verdad es que todo se transformó en dilaciones y nunca hizo nada para solucionar el conflicto que se había presentado. Estos procesos son largos, entonces ese alcalde salió e ingresó una nueva persona. Con esta persona yo traté de llegar a acuerdos porque ella misma me decía, era una alcaldesa, ella misma me decía de que conciliáramos. Yo estuve de acuerdo. Ella me dijo que le presentara una propuesta, yo le dije que le perdonaba entonces la mitad de los intereses, que eran muchos más altos que el mismo retroactivo. Ella me dijo que no, que más. Entonces yo finalmente accedí a perdonar los intereses. La suma en ese entonces era muy pequeña, pero ella y su asesor dilataron mucho este proceso. Me decían que sí, que íbamos a conciliar, y cuando ya íbamos allá al juzgado en Buga, me decían, no, que siga el proceso. Y esa fue una forma de dilatar porque ellos sabían que esas citas en esos juzgados las dan cada 4 o 5 meses, entonces eso se iba a alargar más. La alcaldesa de turno, pues digamos era una persona de pronto cívicamente, la gente hablaba muy bien de ella allá en el pueblo, pero digamos que no tenía de pronto la capacidad para comprender lo que estaba pasando y todo se limitó a la buena voluntad de ella, pero tampoco fue bien asesorada y nunca afrontó el problema como lo debía afrontar. Cuando nosotros nos reuníamos con ella, digamos que habían unos avances, se le explicaba de qué se trataba, y cuando intentábamos una próxima reunión, como que no se hubiera hablado nada y como que no entendiera nada, como que cada vez que nos reuníamos era como que teníamos que explicarle cuál era el comienzo del problema y cuál era el problema jurídico, cosa que ella nunca pudo interpretar, y finalmente decidimos que no íbamos a estar pues más rogándole a una persona que, si bien es cierto manifestaba que tenía mucha voluntad de resolver el problema, no tenía la comprensión del problema y siempre teníamos como que ir a rogarlo, a explicarle, o ya lo estaba tomando como que ella le fuere a hacer un favor a la señora Marta Lucía Valencia. Entonces por eso decidimos ya no volver a tener ninguna comunicación con esta señora alcaldesa de turno. De cierta manera, cuando uno es político, los políticos quieren quedar bien con todo el mundo. Y en esa medida, digamos, fue lo que conllevó a que siempre que nosotros fuéramos a las administraciones de turno que nos atendieron, pues siempre se mostraban como conocedores y amigos de la señora Marta Lucía, y de allí la promesa de atender esto de manera oportuna para que ella pudiera tener, digamos, ingresos de su pensión de sobreviviente. Pero eso se quedaba en eso, en querer tener de boca a unos amigos, pero, digamos, por vía administrativa no hacer lo suficiente o lo necesario para poder, digamos, ya corresponder a esas obligaciones
que te genera desempeñar un cargo como alcalde. Continuó el proceso y fue cuando salió la sentencia de primera instancia. En esta sentencia de primera instancia salió el monto, que era aproximadamente de 1.300.000, se ordenaba que me pagaran 1.300.000 a partir del año 2001. Ya con esta sentencia ellos dijeron que no, que esperáramos entonces la segunda instancia. Cuando salió la demanda, la sentencia de segunda instancia, ya estaba otro nuevo alcalde. Este alcalde en su momento fue muy consciente porque él sí me dijo, sí Marta, hay que pagarle la pensión. Cuando ya salió la sentencia que digamos que los obligaba a pagar, nosotros nos acercamos a la administración, que es la que está actualmente todavía, y ellos nos dijeron que entendían la problemática y que ellos no tenían ningún problema, que no se iban a oponer, más que entendían los problemas en que había incurrido la administración que vinculó al causante, el señor Luis Alfonso Castrillón, y que iban a proceder a pagarnos y que iban a ver cómo conseguían los recursos para pagar el retroactivo, porque era una cifra alta, que para un municipio del tamaño de Restrepo tiene que pues, hacer, digamos, unos movimientos importantes para poder pagar, pero que sin embargo iban a proceder a incluir en nómina, o sea, empezar a iniciar a pagar de mes a mes la mesada pensional a la señora Marta Lucía Valencia, a lo cual dieron cumplimiento. Nosotros desde el momento en que firmamos el contrato con la señora Marta Lucía, les pusimos que este proceso iba a ser bastante largo. Ella, digamos, tuvo etapas emocionales difíciles porque cada vez que nos acercábamos a los alcaldes, ellos manifestaban, y ella participó de esas reuniones donde nos decían que sí iban a solucionar el problema y le ofrecían a ella muchas cosas, porque como les decía, por el ser un municipio pequeño, pues la gente se conoce, y cuando usted sale a una esquina o va a un despacho, siempre pues los funcionarios en mucha camaradería se conocen entre ellos. Entonces siempre que nos prometían que se iba a solucionar, que el próximo mes, que vamos a buscar la plata, que le vamos a ir al consejo que nos apruebe el presupuesto, o que vamos a buscar los recursos, que vamos a hacer préstamos para pagarle, pues obviamente ella miraba una posibilidad cercana de solucionar sus problemas, y sobre todo, más que el problema de la pensión que tenía que pagarle la alcaldía, era que era una mujer que estaba soltera y con una hija pues, y sin trabajo, y realmente pasó muchas necesidades económicas durante todo este proceso. Digamos que el cuidado o por la experiencia que tengo en el tema que debe tener cualquier administración es, digamos, cumplir con la ley, en este caso el tema de seguridad social. Si la administración simplemente hubiera cumplido con el deber legal de afiliar al señor Luis Alfonso Castrillón al sistema de seguridad social, pues no habría tenido que enfrentar un problema como el que tiene ahora, que como está ocurriendo, que no tiene el dinero suficiente para pagar a Marta Lucía Valencia. Si el municipio cumple sus deberes legales y digamos que nombra en cada cargo a los funcionarios que conozcan el tema, porque yo no me pasa por la cabeza que la persona encargada de recursos humanos del municipio entonces no se haya enterado que tenía que afiliar al señor el señor Castrillón al sistema de seguridad social. Entonces hubo un desconocimiento y después de eso, digamos que la defensa del municipio no fue la idónea durante todo el proceso de la demanda. Para los trabajadores y los afiliados, sector público y sector privado, es de que siempre estén pendientes de su afiliación al sistema. Por favor, no negocien estos. Mire, en el caso de la señora Marta Lucía, fue un ente territorial que tiene cómo responderle. Si yo trabajo en una empresa pequeña y mi empleador no me afilia al sistema de seguridad social, no cumple con esa obligación, si a usted le pasa algo, lo más probable es que esta empresa pequeña no tenga con qué responder para pagarle una pensión de sobrevivientes. A usted no, a sus beneficiarios, o a una pensión de invalidez a usted. Entonces, si yo estoy en una empresa pequeña, esta empresa no me afilia, y yo no digo nada y resulto con la invalidez,
o tengo un siniestro como la muerte, viene mi esposa y mis hijos a reclamar una pensión de sobrevivientes, seguramente esta empresa pequeña preferirá cerrar que tener que asumir una pensión de sobrevivientes por tanto tiempo. Una noche, días antes de su asesinato, él se encontraba escogiendo lo que iba a llevar, supuestamente para su viaje para Costa Rica. Y allí en una carpeta se encontró un poema sin nombre. Ese poema, porque él acostumbraba a escribir, tanto poemas como canciones. Y ese poema él lo había escrito sin conocerme a mí. Lloró leyéndome ese poema porque es un poema donde se cuenta lo que pasó, es como una especie de un relato. Yo por eso le coloqué la profecía, porque además de que cuenta lo que pasó, él me lo dejó así, sin nombre. El sueño de tu vientre embriaga mi memoria. Tan triste es esta historia, historia de los dos. Que muerte me acompaña, bendice mi amuleto, bendice lo que el cielo comienza a oscurecer. Ya se está haciendo tarde, la luna está naciendo, tus ojos me lo dicen, pero tus labios no. ¿Qué piensas, amor mío? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué mojan tu cara dos ríos de dolor? Tal vez en otro tiempo podamos encontrarnos, tal vez haya otra tierra mejor para los tres, y en mi sereno viaje, de aquí hasta el infinito, el sueño de tu vientre será mi amanecer. Apaga ya la lumbre y acuéstate tranquila, yo esperaré que duermas para poder partir. Yo besaré tu pelvis, la cuna de tu sueño, yo partiré en silencio, tú me dejarás ir. Me siento muy orgulloso de lo que he logrado en mi carrera porque esto me ha permitido, digamos, garantizarle el bienestar a mi familia, poder garantizar igualmente la carrera universitaria de mi hija, que gracias a Dios está terminando su carrera de odontología. En mi familia, mis sobrinos, la generación hacia abajo, pues quieren como seguir el legado del tío, y ahorita tengo un sobrino que ya se graduó de ingeniero industrial y tengo dos más que están estudiando Derecho, y enseñarles también desde la parte ética, porque uno a veces puede tener un título profesional, pero si, digamos, yo hablo por lo que a mí me enseñaron, por lo que a mí me inculcaron, entonces uno siempre trata como de inculcarle eso a sus hijos y a los sobrinos, de que además de un título profesional uno tiene que tener otros valores agregados para que esa profesión, para que eso se pueda notar. Esos valores agregados son la honradez, la ética, el compromiso, la responsabilidad. Yo me veo mi vejez terminada como abogado litigante, porque yo prefiero estar del lado de ayudarle a las personas y no estar en una entidad, por ejemplo, firmando resoluciones, negando pensiones, o asesorando a una empresa para que le niegue o no le reconozca un derecho a un trabajador, ¿sí? Entonces, además de la satisfacción que me produce haber logrado la madurez que he logrado en mi profesión, mayor satisfacción me produce lo que estoy haciendo, de qué lado estoy, a quién estoy defendiendo. Por eso decidí, en lugar de ser un abogado que represente empresas, prefiero ser un abogado que defienda a los trabajadores o a las viudas o los beneficiarios del sistema de seguridad social. Esa es mi mayor satisfacción. Caso cerrado.